En una fría mañana en Nueva Orleans, luchando con múltiples trabajos para criar sola a sus hijos, una pobre mujer negra estaba casi agotada por todas sus fuerzas, pero cuando se encontró con un hombre sin hogar que era ignorado y ridiculizado por los transeúntes, no dudó en compartir sus últimos 5 pesos en una comida. Lo que no sabía era que este pequeño acto la había llevado a una oportunidad increíble. El hombre al que estaba ayudando no era un mendigo común, era un multimillonario disfrazado, probando la amabilidad de los extraños. Mónica Harris, una mujer negra, caminó por todo eso, pero no era parte de ello, era una visitante en un mundo que no le pertenecía, una silueta moviéndose entre aquellos que se negaban a reconocer su presencia. Sus pies dolían por estar de pie durante horas en el café, sus brazos le dolían por fregar los pisos de la oficina, pero siguió adelante. Aisae necesitaba su medicina, las facturas debían pagarse y no había lugar en su vida para el agotamiento. Apretó su agarre alrededor de la delgada bolsa de plástico de la compra en su mano, los dedos se curvaron alrededor de sus frágiles asas como si se aferrara a algo mucho más grande que solo pan y leche. Y entonces lo vio, el hombre estaba sentado, desplomado contra las altas puertas de hierro podrido de una mansión tan grande que podría haber albergado un vecindario entero. Su figura era pequeña contra la grandeza de la finca, tragada por la opulencia que se alzaba tras él. Llevaba una chaqueta andrajosa, la tela raída, sus vaqueros manchados y rotos en las rodillas, sus zapatos, si aún podían llamarse así, se estaban cayendo a pedazos. El alma que apenas colgaba del encaje se había ido hace tiempo. A su lado un trozo de cartón maltratado se apoyaba contra la puerta, sus bordes irregulares se curvaban con la edad, las palabras garabateadas en el con trazos temblorosos e irregulares decían: necesito ayuda. Mónica redujo la velocidad hasta detenerse. Había visto gente sin hogar antes de haber visto a hombres y mujeres escondidos y olvidados en callejones, sus espaldas encorvadas por el frío, sus ojos bajados para evitar las miradas de los extraños que pasaban. Ella sabía cómo los trataba el mundo, lo había sentido ella misma en las miradas cautelosas, en los sutiles cambios de lenguaje corporal cuando la gente la veía parada en la fila del supermercado contando el cambio. Pero esto era diferente, esto era peor. Ella no era la única que lo había notado. Un hombre bien vestido con un traje azul marino caminaba por el ruido de sus zapatos de cuero lustrado contra el pavimento. Apenas le dedicó una mirada al mendigo antes de burlarse con disgusto. Su expresión se retorció como si la sola visión del hombre le hubiera dejado un mal sabor de boca. Se burló en voz baja, murmurando: asqueroso, consíguete un maldito trabajo antes de irse. Mónica sintió que se le encogía el estómago. Una pareja de unos 50 años, una mujer con un collar de perlas y un hombre cuya corbata estaba demasiado apretada alrededor de su cuello, se detuvieron a unos metros de distancia, se quedaron mirando, pero no con lástima. Ahora están en todas partes, dijo la mujer chasqueando la lengua contra sus dientes, desde que empezaron a dejarlos dormir cerca de los cuartos. Su marido respondió: dales una moneda de 10 centavos y de repente creen que pertenecen aquí. Las uñas de Mónica se clavaron en su palma. Luego vino lo peor: un joven de unos 20 años, cabello rubio, zapatillas caras, auriculares metidos en las orejas, pasó con el teléfono en la mano, apenas mirando hacia arriba hasta que su pie empujó accidentalmente la pierna extendida del hombre sin hogar. ¿Qué demonios? El joven saltó hacia atrás como si acabara de pisar suciedad en su cara. Contorsionándose de irritación: seriamente, hombre, muévete del camino. El hombre sin hogar se estremeció pero no dijo ni una palabra, solo se encogió más sobre sí mismo, apretando más sus brazos alrededor de su delgado cuerpo como si tratara de desaparecer. El joven dejó escapar un suspiro dramático y negó con la cabeza. Luego, como para demostrar algo, sacó un billete de $1 arrugado de su bolsillo y lo arrojó a los pies del hombre. Aquí, cómprate una pista, se burló antes de irse. Mónica sintió algo arder en su pecho, quería hablar, quería gritarles para que lo vieran realmente, verlo como ella lo veía, pero había aprendido hace mucho tiempo que las personas que menosprecian a los demás no cambian solo porque alguien se lo diga. En cambio, se movió, no dudó, no lo pensó 2 veces, caminó hacia el hombre mientras el resto del mundo se alejaba, se arrodilló a su lado, el frío concreto bajo sus rodillas, su abrigo rozando el pavimento, sus hombros estaban encorvados, su cabeza inclinada, y cuando finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de ella lo vio: agotamiento, desesperación, derrota. ¿Has comido?
Le preguntó voz suave cuidadosa. El hombre parpadeó como si no estuviera seguro de si ella era real. Sus labios secos y agrietados se separaron ligeramente antes de negar con la cabeza. No, hoy no. Mónica asintió ya metiendo la mano en su bolsa de supermercado. Sacó la hogaza de pan presionándola en sus manos antes de sacar el último billete de 5 pesos del bolsillo de su abrigo. No es mucho, admitió, pero si tienes hambre puedes venir a mi casa. No tengo mucho, pero lo que tengo lo comparto. Los dedos del hombre se apretaron alrededor del pan, pero su mirada permaneció fija en ella. Había algo en su expresión, algo así como incredulidad, como si estuviera tratando de entender. ¿Por qué no tienes que hacer esto?, dijo en voz baja. Tal vez, Mónica respondió, pero alguien tiene que hacerlo, y por primera vez ese día el hombre sonrió. El hombre se quedó inmóvil por un largo momento mirándola. Hogaza de pan en sus manos como si fuera algo extraño, algo que no esperaba recibir. Sus dedos ásperos y callosos por años de penurias temblaron ligeramente mientras agarraban el plástico arrugado. Se tragó la garganta trabajando duro contra la sequedad, contra las palabras que estaba tratando de forzar a salir, pero ¿no podía ser? El mundo lo había endurecido, lo había derrotado hasta que dejó de esperar amabilidad. Hasta ahora. Mónica se movió ligeramente sobre el frío pavimento, sus rodillas presionando el concreto. El peso del agotamiento aún se aferraba a ella, pero en ese momento era algo más lo que la mantenía quieta. El momento tranquilo, casi sagrado, de alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo siendo visto. No sabía por qué se quedó. Tal vez era la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de lo que fuera que cargaba. Tal vez era la forma en que sus ojos profundos y cansados que parecían haber visto demasiado, miraban el pan como si no fuera solo comida, sino algo mucho más valioso. O tal vez era el hecho de que ella había estado allí antes, de diferentes maneras en diferentes lugares, conociendo la sensación de ser ignorada, ser descartada, ser reducida a nada más que una carga. Finalmente dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Gracias, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Era orar, tensa, como alguien que había pasado demasiado tiempo sin hablar, o tal vez solo alguien que había olvidado cómo se sentía la gratitud en su lengua. Mónica asintió, cambiando su peso ligeramente. Es solo pan, dijo. Aunque en el fondo sabía que no era solo pan. El hombre negó con la cabeza ligeramente, todavía mirando la ofrenda en sus manos. No, dijo después de una pausa. No. Es algo sobre la forma en que lo dijo hizo que su pecho se apretara. Una ráfaga de viento sopló por la calle alborotando los mechones sueltos de cabello que se le habían escapado. Capucha. La ciudad continuó moviéndose a su alrededor. Gente ajena pasaba demasiado absorta en sus propios mundos para notar lo que estaba sucediendo en la acera. Una pareja miró, pero rápidamente apartó la mirada, reacios a involucrarse en algo que no entendían, algo que no querían entender. Mónica observó al hombre por un momento más antes de finalmente hablar de nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Él dudó. Ella pudo ver el momento en que consideró mentir, darle un nombre falso, algo fácil de olvidar, pero después de una pausa exhaló lentamente como si se rindiera a algo invisible. Grant, dijo finalmente. Mónica asintió. Soy Mónica Grant. La estudió por un segundo, su mirada firme de una manera que la hizo sentir casi incómoda, no porque fuera intrusiva, sino porque era raro que alguien realmente la mirara, realmente la reconociera. Bajó la mirada a sus manos, al pan que aún no había abierto y algo en su pecho. ¿Has estado aquí fuera mucho tiempo? Una risa sin humor se le escapó, el sonido áspero como la grava. El tiempo suficiente, murmuró que la respuesta no era buena, lo suficientemente buena. Quería preguntar más, quería saber cómo había terminado aquí, qué había pasado, si había alguien que todavía pensara en él, todavía le importara si vivía o moría, pero había aprendido hace mucho tiempo que algunas preguntas tenían demasiado peso, algunas heridas eran demasiado profundas para ser abiertas por un extraño en la acera, así que en lugar de eso hizo la pregunta que había estado rondando en el fondo de su mente desde que lo vio por primera vez. ¿Por qué la gente te trata así? Grant no reaccionó al principio, simplemente se sentó allí, el pan finalmente descansando en su regazo, sus dedos recorriendo distraídamente las crestas del plástico. Luego exhaló un lento suspiro cansado, sus hombros hundiéndose más. Porque es fácil, dijo finalmente, porque cuando ven a alguien como yo ven un problema, una molestia, algo que prefieren evitar que lidiar con. La mandíbula de Mónica se tensó, ella sabía que no estaba equivocado, dejó escapar una risa amarga y baja negando con la cabeza. Yo los miraría, ya sabes, estos, la gente que pasa caminando, la forma en que me miran como si no fuera nada, mereciera estar aquí, como si debiera haber hecho algo para terminar así, y tal vez eso los haga sentir mejor, tal vez eso los haga sentir seguros. Mónica sabía exactamente a qué se refería, la gente necesitaba razones de por qué otros sufrían, era más fácil de esa manera creer que
Alguien merecía su sufrimiento, que se lo habían buscado hacía que el mundo fuera menos aterrador, los hacía sentir como si, mientras hicieran todo bien, nunca terminarían como el Grant negó con la cabeza otra vez, su expresión ilegible. No me ven como una persona, murmuró. Solo otra cosa que ignorar. Los dedos de Mónica se cerraron más fuerte alrededor de la manga de su abrigo. Ya debería haberse acostumbrado a esto. El mundo era cruel, ella lo sabía mejor que la mayoría, pero eso no lo hacía correcto. Estás equivocada, dijo después de una pausa. Grant la miró frunciendo el ceño ligeramente. Mónica sostuvo su mirada. Inquebrantable. Te veo, y ella no solo un hombre con ropa andrajosa, no solo un mendigo en la calle, sino una persona, un hombre con una historia, un hombre que una vez tuvo un nombre, que tenía peso, que tuvo sueños antes de la vida se los llevó. Grant sostuvo su mirada por un largo momento. Algo parpadeaba detrás de sus ojos, algo incierto, algo casi esperanzador, aunque no parecía listo para creerlo todavía. Mónica miró la bolsa de plástico en su regazo, luego de nuevo a él. ¿Vas a comer eso o solo te quedarás mirándolo todo el día? La comisura de su boca se levantó en la más pequeña de las sonrisas. No era mucho, pero era algo. Finalmente Grant abrió el pan, partiendo un trozo y llevándoselo a la boca. Mónica exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. El mundo continuó moviéndose a su alrededor. Autos pegados, gente pasaba caminando, conversaciones zumbaban en el fondo, pero por un momento en medio de todo hubo quietud, y por primera vez en mucho tiempo Grant no era invisible. El viento se había levantado ligeramente, trayendo el zumbido distante de la vida de la ciudad, el rítmico sonido de los conductores impacientes, la risa apagada de los peatones envueltos en bufandas y abrigos gruesos, el ruido ocasional de un camión de reparto rebotando sobre pavimento irregular. Pero aquí, en este frío tramo de acera entre imponentes mansiones y puertas de hierro, solo había quietud. Mónica se movió ligeramente, abrazándose en busca de calor. El frío se colaba a través de su abrigo, pero ella apenas notó que su mente estaba demasiado ocupada. Grant apenas había tocado el billete de $5 que ella le había dado. Lo sostenía en la palma de su mano, su pulgar recorriendo distraídamente sus bordes desgastados, como si el peso fuera más pesado de lo que debería haber sido. No se lo guardó en el bolsillo, solo se sentó allí mirándolo como si fuera algo extraño, algo que no estaba seguro de si le pertenecía. Mónica dejó escapar un suspiro lento viéndolo nublarse en el aire fresco de la mañana. Lo entiendo, ¿sabes?, dijo finalmente. Grant la miró, sus ojos oscuros, buscando cauteloso entender lo que ella dudó. Luego se encogió de hombros, estando atascada. Grant la estudió por un momento antes de apartar la mirada. Se apoyó contra la puerta de hierro, exhalando profundamente. Si Mónica asintió, agarrando las mangas de su abrigo un poco más fuerte. Mi esposo murió hace 2 años, ataque al corazón. Sin advertencia, sin señales. Un minuto estaba allí y al siguiente no estaba. Ella tragó saliva mirando fijamente su regazo. Pensé que tendríamos más tiempo, siempre pensamos que tenemos más tiempo. Grant estaba callado. Mónica dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. No éramos ricos, pero nos las arreglamos. Él trabajaba en la construcción, yo trabajé en cualquier trabajo que pude encontrar. Después de que murió, todo simplemente se derrumbó. No había un plan de respaldo, ninguna red de seguridad, solo yo, tratando de mantener todo unido. Exhaló bruscamente, como si decirlo en voz alta lo hiciera más pesado. Tengo 2 hijos, uno de ellos, Isaiah, tiene 6 años, acaba de ser ingresado en el hospital esta semana. Neumonía lo suficientemente grave como para que quieran mantenerlo allí, pero se fue apagando, su voz cada vez más tensa. No lo harán si no puedo pagar. Grant volvió su mirada hacia ella, la agudeza en sus ojos suavizándose. Mónica forzó una débil sonrisa. 3 trabajos, eso es lo que se necesita para mantener un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa, e incluso eso no es suficiente. Grant exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Y la gente piensa que la pobreza es una elección. Mónica se rió, pero no había humor en eso. Si les encanta es el viento, sopló de nuevo haciendo vibrar las puertas de hierro detrás de ellos. Mónica podía sentir el peso de la mirada de Grant, como si estuviera viendo algo en ella que ella había intentado con tanto esfuerzo mantener oculto. Todavía sigues adelante, dijo finalmente. Mónica lo miró. ¿Qué más se supone que debo hacer? Grant inclinó la cabeza ligeramente considerándola. Luego dejó escapar un pequeño suspiro y se sentó más derecho, rodando los hombros como si se sacudiera algo invisible. Sus dedos se apretaron alrededor del billete de $5 antes de doblarlo lentamente y deslizarlo en su bolsillo. Tengo dinero, dijo Mónica. Parpadeó confundida, dejó escapar una risa corta y seca, lo que Grant exhaló como si se preparara. La miró y luego completamente, sus ojos oscuros firmes sin pestañear. No soy un indigente, dijo. En realidad no. El estómago de Mónica se tensó. Grant enderezó sus manos descansando sobre sus rodillas. Mi nombre es Grant Kensington, dijo, su voz incluso deliberada. Soy
dueño de una de las firmas de inversión privada más grandes de esta ciudad, hizo un gesto hacia la mansión detrás de ellos, la misma en la que estaban sentados frente a esta casa. Es mía. Silencio por un momento. Mónica no pudo hacer nada más que mirar fijamente. Las palabras no tenían sentido. Dejó escapar una risa sin aliento. «¿Estás bromeando?» Grant no sonrió. «No soy un indigente». El pulso de Mónica latía con fuerza en sus oídos. Lo miró de nuevo. Realmente lo miró y de repente los detalles que antes parecían fuera de lugar empezó a alinearse, la forma en que su voz transmitía autoridad, incluso en suavidad, la forma en que su postura tenía cierta confianza tranquila, la forma en que había hablado sobre el mundo con el tipo de conocimiento que solo venía de alguien que había estado en ambos lados de él. Ella negó con la cabeza. No, esto no tiene sentido. Grant metió la mano en la chaqueta andrajosa que llevaba puesta y sacó algo de su elegante billetera de cuero negro, la abrió y dentro, cuidadosamente metido en uno de los compartimentos, había una identificación. Grant Kensington Seo. El estómago de Mónica dio un vuelco, lo miró de nuevo, su mente corriendo tratando de reconstruirlo todo para darle sentido a lo absurdo de todo. ¿Por qué respiraba? ¿Por qué demonios está sentado aquí afuera así? La expresión de Grant permaneció tranquila, pero había algo en sus ojos, algo más profundo, algo crudo. Quería ver, dijo, quería saber cómo se siente ser ignorado, ser mirado como si no pertenecieras. Dejó escapar un suspiro lento. Quería saber cuántas personas pasarían por allí. Mónica no podía encontrar su voz. Pensó en las personas que había visto antes, el desprecio, el disgusto, la indiferencia. Lo había visto todo antes, pero nunca así, nunca tan claramente, tan innegablemente. Sus manos se cerraron en puño sobre su regazo y lo que preguntó su voz ahora más baja, más aguda: ¿estás jugando algún tipo de experimento social viendo cómo miente el otro lado? Grant negó con la cabeza. No. Dijo, estoy tratando de entender. Mónica exhaló sacudiendo la cabeza, todavía tratando de procesarlo todo. ¿Y qué aprendiste? Grant sostuvo su mirada. Que la gente como tú es rara. Mónica tragó saliva con fuerza. El peso del momento la oprimía demasiado grande para comprender de una vez. Le había dado sus últimos 5 pesos, le había dado comida sin saber, sin esperar nada a cambio, y ahora la miraba como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. Mónica apartó la mirada con la garganta apretada. ¿Y ahora qué? Grant se quedó callado por un momento, luego dijo, ahora te ayudo. Ella volvió su mirada hacia el Grant, sacó su billetera de nuevo, pero esta vez no solo mostró su identificación, sacó una elegante tarjeta de crédito negra y se la tendió. Esto cubrirá las facturas médicas de Aizae, dijo, hasta el último centavo. Mónica contuvo la respiración, se quedó mirando la tarjeta. A la pura imposibilidad de eso. Ni siquiera me conoces. Grant sonrió una sonrisa real, cálida y segura. Tú tampoco me conocías, dijo, pero aún así me diste todo lo que tenías. Mónica sintió que algo se quebraba en su pecho, algo que se había mantenido unido por pura voluntad durante tanto tiempo. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. Extendió sus dedos rozando el borde de la tarjeta, y por primera vez en años la esperanza no parecía algo distante, la sentía real. Los dedos de Mónica temblaban mientras se cernían sobre la elegante tarjeta negra, su pulso un ritmo rápido e irregular en sus oídos. El peso de todo la presionaba a la vez el frágil cuerpo de Aizae conectado a las máquinas, las facturas del hospital apilándose más alto de lo que ella podría escalar, el agotamiento sofocante de trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir. Y ahora aquí estaba la solución a todo, sostenida entre los dedos de un hombre que hace solo unos minutos había sido otra figura olvidada en la calle. Su respiración era superficial, no podía moverse, no podía hablar. Grant no vaciló, él estaba sentado allí, su mirada firme, calma, pero firme como si ya hubiera decidido que esto estaba pasando y solo estaba esperando a que ella lo alcanzara. No tienes que hacer esto, susurró Mónica, las palabras apenas escapando de sus labios. Grant exhaló por la nariz sacudiendo la cabeza ligeramente. Sí, quiero. Su voz era tranquila pero segura, como si la comprensión se hubiera asentado en él tan profundamente como se asentó en ella. Porque puedo y porque te lo mereces. El mundo se sentía demasiado quieto, como si le hubieran succionado el aire, como si el tiempo se hubiera detenido y los hubiera dejado solo a ellos dos sentados en ese pavimento frío entre dos vidas muy diferentes. Las manos de Mónica se curvaron en puños sobre su regazo, sus uñas presionando sus palmas. Toda su vida había luchado, soportado, cargado un peso que nadie debería tener que cargar, un solitario, y ella nunca había pedido ayuda porque la ayuda nunca había llegado, pero ahora había llegado y no sabía cómo tomarlo. Grant debió haberlo visto. Debió haber entendido la batalla que estaba sucediendo dentro de ella, porque su voz se suavizó. No me debes nada, dijo, esto no es caridad, es equilibrio. Mónica parpadeó confundida. Grant se apoyó contra la puerta pasándose una mano por su cara cansada. Me diste algo hoy, dijo, no solo comida, no solo unos pocos dólares, me viste cuando todos los demás pasaron, te detuviste y por
Primera vez en mucho tiempo no era solo una estadística, no era solo algo para que la gente pisoteara, era una persona otra vez. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de ella, algo crudo y tácito. La garganta de Mónica se apretó. Había pasado años sintiéndose invisible, moviéndose por el mundo como si no fuera nada más que una máquina construida para trabajar y sobrevivir, un trabajador sin nombre limpiando pisos, esperando mesas, contando billetes arrugados en apartamentos con poca luz mientras el resto de la ciudad prosperaba a su alrededor. Nunca había esperado amabilidad, no amabilidad real, y ahora aquí estaba mirándola. A la cara, desafiándola a tomarla, se tragó su voz temblorosa. ¿Qué pasa si no puedo pagarte? Grant sonrió, una pequeña sonrisa cansada pero genuina. Entonces no lo hagas, se encogió de hombros, o haz lo que sea que puedas ayudar a alguien más a cambiar la vida de alguien de la forma en que acabas de cambiar la mía. Exhaló mirando sus manos. Ya hiciste más por mí de lo que crees. Mónica dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus dedos finalmente se cerraron alrededor de la tarjeta, presionándola contra su palma como para probar su realidad era real. Esto era real. Sus ojos ardían, pero se negó a dejar caer las lágrimas. Se encontró con la mirada de Grant buscando vacilación, por duda, por cualquier señal de que esto era un error, que él lamentaría esto en el segundo en que se alejó, pero no había nada, solo una certeza tranquila. Asintió una vez, brusca y rápida como una decisión que se toma en tiempo real. Está bien, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Grant se suavizó como si hubiera estado esperando ese momento. Mónica se puso de pie lentamente, sus piernas rígidas por estar sentada en el pavimento frío, su cuerpo aún procesando el peso de lo que acababa de pasar. Aferró la tarjeta en su mano, apretando sus dedos alrededor de ella como si fuera a desaparecer. Grant Rose, también sacudiendo el polvo de sus desgastados jeans. Su disfraz andrajoso ahora se sentía extraño, fuera de lugar. Todavía estaba en él, pero ya no miraba aparte, no a ella. Mónica dudó, moviéndose sobre sus pies, insegura de qué decir, insegura de cómo darle sentido a esto, cómo agradecer a alguien por cambiar tu vida en cuestión de minutos, así que ella solo dijo: ¿Estás seguro de esto? Grant dejó escapar una suave risita, sacudiendo la cabeza mientras metía las manos en los bolsillos de su chaqueta andrajosa. No lo admitió, pero lo haré de todos modos. Mónica exhaló bruscamente por la nariz, algo así como una risa escapando antes de que pudiera detenerla. Era la primera vez que se reía en semanas. Asintió ajustando la correa de su bolsa de compras en su hombro. Luego, después de una pausa, extendió su mano. Grant la miró y luego la tomó sin dudar. Su agarre era cálido, sólido, un apretón de manos que significaba algo. Gracias, dijo ella, su voz firme esta vez. Grant dio un pequeño asentimiento. No lo desperdicies. Mónica le apretó la mano una vez antes de alejarse, girando sobre sus talones y alejándose de la mansión, del pavimento frío, de la versión de sí misma que había llegado aquí creyendo que a nadie en este mundo le importaba. No miró atrás porque por primera vez en mucho tiempo tenía algo hacia donde caminar. El aire era cálido, llevando el aroma del café recién hecho y la risa lejana de los niños jugando en el parque. Mónica caminaba con facilidad ahora. Sus pasos ya no estaban agobiados por el agotamiento, ya no estaban dictados por el peso de turnos interminables y facturas sin pagar. La vida era diferente, mejor. Un año había pasado y en ese tiempo había encontrado algo que nunca pensó que volvería a encontrar: estabilidad. Con la ayuda de Grant había conseguido un trabajo estable, no uno de supervivencia, sino uno donde fuera valorada, donde pudiera respirar. Había mudado a sus hijos a un vecindario más seguro, un hogar con espacio, con calidez, con un futuro. A Isae estaba sano, corriendo de nuevo, riendo de nuevo, y por primera vez en años no tenía que despertarse temiendo el día que tenía por delante. Y ahora, de pie afuera del Quiet Corner Café donde habían acordado encontrarse, ella lo vio de nuevo. Grant estaba esperando en una pequeña mesa junto a la ventana. Ya no llevaba la ropa andrajosa de esa fría mañana. Ya no soportaba el peso de su experimento. Parecía él mismo, ahora un hombre en control, sereno, pero de alguna manera más ligero que antes. Cuando la vio, se puso de pie. Una lenta y genuina sonrisa se extendió por su rostro. «Te ves bien», dijo mientras se acercaba. Mónica sonrió con suficiencia, acomodándose en la silla frente a él. «Te ves más rico». Grant rió, sacudiendo la cabeza. «Supongo que algunas cosas no cambian». Un cómodo silencio se instaló entre ellos antes de que exhalara y se inclinara ligeramente hacia adelante. Su expresión se volvió pensativa. «Te debo una lección. Sabes que me enseñaste algo que no esperaba aprender». Mónica levantó un ojo esperando. Su sonrisa se suavizó. «Que a veces la gente que menos tiene es la que más da». Mónica lo estudió por un momento y luego asintió. Su propia sonrisa creció. «Y yo también aprendí algo».
Dijo que la amabilidad siempre encuentra su camino de regreso, a veces de las maneras más inesperadas. Grant levantó su taza de café en un brindis silencioso. Mónica imitó el gesto y por primera vez en su vida no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Únete. Anímenos a compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olviden activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.